Muy buenas noches, gente, ¿cómo estáis? Tenemos nueva decisión por el caso Loan Danilo Peña. Llevábamos varias semanas sin tocar este caso, sin analizar esta desaparición, que se cumplen ya 9 meses, es mucho tiempo, sin el nene de 5 años correntino desaparecido en esa localidad el 9 de julio. Había 7 detenidos y contra estos acusados parece que aún no va a haber juicio. Esta desaparición que sigue en investigación, obviamente, y que han surgido algunas nuevas pruebas que vamos a comentar en este vídeo, pero la jueza Cristina Penso, que llevamos hablando de ella mucho tiempo, pues ha hecho por segunda vez un pedido de prórroga para que se continúe con las diligencias de la investigación hasta mediados de julio, más o menos. Esto es lo que se ha dicho. En julio realmente vamos a decir que se cumple un año, o sea, de la desaparición. Bueno, más de un año vamos a comentar, porque fue el 13 de junio cuando desapareció Loan, y que por lo tanto el miércoles 19 era la fecha límite de cierre de investigación del caso por la desaparición de este niño. Así que cuando estoy grabando esto es día 20, no sé justo cuándo lo estoy subiendo, creo que como unas horas después de este día, pero cabe recordar que por el delito de sustracción y ocultamiento del menor se encuentran detenidos varias personas, ¿no? Benítez, Laudelina, Carlos Pérez, por ejemplo, su esposa. Y sobre estas 7 personas, la justicia ha dictaminado un procesamiento por calidad de coautores, definiéndose que ocuparon diferentes roles respecto a lo ocurrido en esa desaparición del 13 de junio e incluso en los días posteriores, que esto es algo que muchas veces no se comenta, que el encubrimiento puede que no haya sido solo ese día, ¿no? O los roles en la desaparición del niño, que es muy grave, que muchas veces como que se deja un poco por lo alto de qué es lo que hizo esta persona o qué es lo que hizo esta otra, pero al final lo que se dice es que han subido un rol relevante en el encubrimiento de los posibles autores de la maniobra, por lo que acusan a estas personas de entorpecer en las primeras horas de investigación y no descartan participación activa en el ocultamiento del niño. Hay que decir también que, según detallan los abogados como Gallego, los roles que ocuparon cada uno de los autores de estos hechos podría resumirse como que Laudelina fue quien planificó todo y guió el encubrimiento, que mucha gente esto le extraña. Por otro lado, Bernardino Antonio Benítez, que era el tío de Loan, propuso el plan. Miyapi fue quien capturó al niño, mientras que Ramírez, pareja de Miyapi, lo entregó a Pérez, y es ahí cuando se lo llevan. El abogado asegura que Carlos Pérez y que su esposa Victoria Callaba fueron quienes ejecutaron la parte final del plan y que solo ellos prácticamente podrían llegar a saber qué es lo que pasó finalmente con el destino de ese niño de 5 años en ese vehículo en el que supuestamente sí estuvo. Hubo varias pruebas. De hecho, hace poco veíamos aquel mensaje donde se decía que había encontrado, que había atado un globo, etcétera, que había encontrado al niño, decían. Yo tengo a Loan. Bueno, hay muchos mensajes así. De hecho, el propio Gallego en las últimas semanas del caso pues también lo dijeron un poco. También se atrevió a decir que él sabía qué es lo que había pasado con el niño o dónde se había retenido al menor. Y por otra parte también tenemos que se presentaron más pruebas contra Laudelina y contra otros detenidos. Lo dijeron en varios programas como Canal 13, por ejemplo, y como que la jueza tiene como una mirada de análisis coincidente con lo que piensa Gallego en cuanto a Laudelina, por el tema de que ella planificó y que ella sabía lo que iba a decir en todo momento, ¿no? De hecho, las amigas de esta señora, pues incluso lo dijeron, ¿no? En los chats que tenían con ella, en entrevistas en televisión, aseguraban que esta mujer estaba metidísima hasta el fondo en toda esta cuestión y por eso tenía un rol muy claro en esta desaparición del menor, que sinceramente conmocionó a la Argentina de una forma contundente, ¿no? Vamos a ver también en varios programas de televisión qué es lo que han hablado. Nahuel, Diego, que desde que están por aquí otra vez nuevamente en tele y que salen hablando de estos casos, pues los estamos reaccionando y los estamos viendo como antes no los habíamos visto, la verdad. De lleno, caso Loan, lógicamente siempre es un pedido de nuestro público, sigan con Loan hasta el final. Poneme la foto de Loan, porque siempre ver la foto
sobran. Corrámonos y... No las palabras, no aparece. ¿Cuántos meses? Ya perdimos la cuenta. ¿9 meses? 2 por 1. De junio, Creo que del junio. día 2 habíamos dicho que era el caso Espejo de Guadalupe, ¿se acuerdan? Que tan errado no estábamos, que había que sacar a la fuerza ordinaria y ponerla federal. Bueno. Bien, lamentablemente el tiempo nos da la razón. Novedades, ¿cuáles son las novedades? Mañana declara el americano. Sí. Nicolás Soria, este personaje enigmático. Es verdad que lo del americano, esto lo hablamos con el correntino liberal, que él nos decía que no tenía absolutamente ningún sentido este hombre, de cómo entró allí, haciéndose el chulo, el tal, que era un personaje como muy distintivo en toda esta causa y que mañana declaraba cuando estoy viendo esto, así que seguramente mañana tendremos la información en cuanto a este señor y os la traeré por aquí, no sé si mañana o pasado, depende de cómo situemos los tiempos y los vídeos de este canal, e intentaremos volver a hacer algunas entrevistas sobre este tema porque creo que no hay que dejar que se diluya nunca el mediatismo que traía consigo este caso de esta desaparición y que los medios vuelvan a hacer hincapié. Seguramente ahora hablen muy poquito, una semana o lo que sea, y ya después cuando sea julio, cuando sea nuevamente la prórroga que se termine, que indicó la jueza, pues volverá a hablarse, yo creo. Está detenido desde hace un buen tiempo y dijo, quiero ampliar mi declaración indagatoria, voy a contarlo absolutamente todo. ¿Tenemos placa, Nacho? Si no, directamente te vendo de acá. Atentos con lo que va a contar mañana. Obviamente que se va a defender su situación, va a decir yo lo que vine a hacer acá es algo... vine a ayudar al bien común, a que aparezca Loan, no tengo nada que ocultar, pero atentos porque va a mandar al frente al abogado Méndez, al abogado de la familia de Loan. Va a mandar al frente a la jueza. Saben ustedes que en este programa identificamos a la jueza con Mafalda, porque un día teníamos que hacer una reconstrucción, nos pareció que, bueno, la representaba. Apareció Mafalda. Pero que se porte bien la jueza y haga las cosas que tiene que hacer, si no vamos a buscar otro muñeco. Va a hablar de las reuniones en privado con la jueza. ¿Qué tiene que hacer Nicolás Soria, el americano, con la jueza? Ahora nos lo va a contestar. Pará, segundo cachetazo para Méndez mañana entonces. ¿Por qué le dieron el sobreseimiento a Mónica Chiribín? Méndez, que la había querellado por encubrimiento. Encubrimiento, el Código Penal asociación procesal. Ilícita. No, todo, le metieron todo, quedó sobreseída. Absolutamente nada. Charlas con Fernando Burlando, del americano, y otras cuestiones, ¿no? Pero todo nombre propio. Y la Alameda. Gustavo Vera, el amigo del Papa, también lo va a atender. Está Yamil Castrobianchi, es el abogado, tiene varios abogados. Oye, aún así yo también me pregunto qué pasó con el hijo de la esposa de Carlos Pérez. O sea, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Cómo era? Bertón era, ¿no? El nombre de este hombre. Porque decían que iba a haber una declaración, como que se había pospuesto, luego otra vez. Parece que todo se alarga en este caso, o sea, no tiene un fin. O sea, a mí es lo que más me llama la atención, sinceramente, de este tema. Es como que todas las cosas que parecen ser clave, de repente no lo son. El ADN aquí en los coches parecía clave, finalmente no lo es. Luego la declaración de Bertón, bueno, creo que sí que era así el apellido, tampoco aparece. Teníamos el final de la investigación y se prolonga nuevamente. Es como que no tiene fin este caso. De Nicolás Soria. ¿Cómo estás, Yamil? Diego, Nahuel, y todo el equipo de Tierra de Nadie. ¿Cómo estás, Nahuel, Diego? Buenas noches y gracias a ustedes por el interés, no solo en la búsqueda de Loan, sino en darnos este espacio para poder contar lo que estamos haciendo en la defensa, ¿no? Bien, estoy bien encaminado con la información. Eso va a pasar mañana con Soria. ¿Va a ser más todavía? Va a ser mucho más, yo creo que dijiste el 10% de lo que va a suceder el día de mañana. Tenemos mensajes, a ver, de un abogado de la familia del menor. Yo ya me acostumbré a decirle LDP, ¿no? Ya no más Loan, porque nos retan mucho en el expediente, ¿no? Pero se ve que los que no se pueden equivocar somos los abogados, pero los jueces y fiscales sí. En este caso se van a dar muchas cosas, sobre todo abogados que piden custodia, aportación de armas de guerra, porque estaba la política metida en este caso.
Vamos a hablar sobre los vínculos de esta organización La Alameda y cómo se fue gestando esta hipótesis de trata de personas de la que parece que no hay atisbo alguno. Sí. Todo indicaría que esto va a ser una desaparición de un nene, un homicidio simple, si le queremos poner un título, porque no hay nada que indique que tenga que seguir en el fuero federal esta causa, ¿no? ¿Va a aportar algo, Yamil, en el sentido de encontrar a Loan, el americano? La realidad es que, bueno, nosotros hicimos una invitación en concreto tanto a la Fiscalía, que el Código Procesal lo autoriza, pero a la querella, por si quieren realizar algún tipo de preguntas. Lo que él tiene para aportar es lo que fue recolectando. ¿Y a qué me refiero? Hay lugares donde le dijeron, mirá, para mí al nene lo dejaron acá, lo descartaron en tal o cual lugar. Y él me dijo, mirá, a mí nunca nadie me llegó a ni preguntar esto, que me metieron preso. Y si a mí me lo preguntan, yo lo voy a decir. O sea, el americano mañana, 7 de la mañana, va a empezar esta declaración. No sabemos hasta qué hora va a ser. Va a aportar toda la información que tiene. De cómo se fue gestando esto y, como yo lo llamo, esto es... A ver, aún así, sí, había muchas miradas puestas en el testimonio del americano y si podría dar un vuelco al caso. Yo no lo creo, sinceramente. Yo creo que era un fantasma que está ahí puesto para desviar la atención, para desviar las miradas de lo que realmente se debería haber estado indagando, lo que Ale Pueblas y otros llegaron a teorizar todo el tiempo. Yo creo que el caso Loan va un poquito más allá. Creo que había otras cosas que se descubrieron, que finalmente se cerró la investigación ahí y que por lo tanto... Yo he visto ayer muchísima gente comentando que había como mucha tristeza en la Argentina con esta decisión tan fuerte por parte de la jueza, ¿no? O sea, una conmoción por el marco de la desaparición de este menor en Corrientes, más que nada porque nuevamente es un alargue más a la causa que prácticamente no da más de sí. Un chivo expiatorio, ¿no? Yo entiendo que todo lo que hicieron con la gente del hotel Despertar de Libertad, podemos tener opiniones distintas sobre lo que se llama la Dupuy, por poner un título. Sí. La realidad es que hay gente que por ahí con buenas intenciones cometen errores. Yo considero que los verdaderos malos no están, o si están en la otra parte de la causa, en los primeros detenidos. Y mañana se va a aclarar todo, porque a pesar de que la justicia no abrió el teléfono, gracias a la... no sé si decir falta de diligencia o viveza, depende de quién lo vea, tenemos capturas de pantalla de conversaciones. Entonces pudimos reconstruir conversaciones con abogados, conversaciones con funcionarios. Soria, que decían que nadie lo conocía y que no se identificaba, antes de que lo detengan, había estado en el juzgado. Va a comprometer. Algo me... Eso. Sí. Yamil, ¿qué hay de cierto que se reunía con la jueza federal en el despacho? Todas, de hecho, esto fue lo que planteé en la Cámara de Apelaciones. Primero, en la Cámara de Apelaciones, lo que les di a entender a los jueces es que ahora puedo comprender por qué esta jueza tiene tantas denuncias en el Consejo. Está bien, pero en concepto de que se reunía con alguien fuera de la causa. Era nadie, ¿no? Y, a ver, él estaba acompañando e investigando, si queremos ponerle este título, como nos pueden hacer a cualquiera de nosotros, de decir, voy ahí. Y el tipo tenía un ingreso, no solo a la jueza, al hotel, porque todos decimos, bueno, estaban los menores en el hotel. Despertar de Libertad, los menores, llamémosle testigos de identidad reservada, testigos protegidos. ¿Ustedes saben cómo entró el americano? Hola, buenas noches, vengo acá adentro. Ah, pase, pase. Yo te Así... digo, nosotros con Nahuel quisimos ver a la jueza para No darle pudimos. un presente. No pudimos. Felicitarla, no sé, pero saludarla y desearle una buena labor, y nos recibió un policía y nos mandó a comprar chipá al kiosco de enfrente. Pero si ustedes iban a... Fíjense qué paradójico, porque por ahí las juezas no llegaban, pero a los menores, estos testigos importantes, si querían pasaban y se llevaban a uno, porque... Yamil, ¿dará algún dato relevante de la causa, de algún tipo? Y me llama la atención cómo hacen aquí en Crónica, bueno, ya lo he visto en varias veces, como que están haciendo una entrevista a algún abogado, perito o así, y lo tienen como los entrevistadores delante y él como de fondo, ¿no? Es un poco raro, la verdad, la perspectiva, pero lo he visto varias veces. ¿Un tipo de complicidad de algo? Bueno, Soria. ahí
vamos a ver en principio en la astucia que tengan los investigadores en contestar, en preguntar, perdón, porque Soria no tiene ningún problema en contestar. Quizás algo que para mí me parece irrelevante termina siendo la pieza en un rompecabezas, pero el tema es que yo tengo un pibe acá que me lo metieron preso, que fue con el interés allá de ayudar a una investigación y me lo meten en cana De por Burlando, abordar. de Burlando, ¿qué va a contar, Yamil? Bueno, él lo conoció a Burlando cuando él recién cuando el abogado Burlando llega a Corrientes con una camioneta, creo que con patente paraguaya, recuerdo algo así, de su... A ver, antes de que cuente todo esto de Burlando, lo que yo he visto es que salió como en un periódico local en Argentina diciendo que el americano iba a contarlo todo del caso. O sea, iba a contar algunas cosas como muy claves sobre algunos detenidos e incluso sobre personas que se metieron dentro del caso y que iba a dar totalmente un vuelco. Contarlo todo, claro, eso es como una frase hecha de lo que voy a contar, es como muy importante, ¿no? Su declaración, se saludan y luego intercambian ciertos mensajes. La postura de Soria siempre era desconfiado, con Burlando, con todos. De hecho, se lo escribía, no es que le iba por atrás, se lo decía de frente, mirá, yo vos no te confío por tal y tal cuestión. Vas a ver que vas a poder confiar en mí. Y este tipo de cuestiones de gente que, insisto, estaba laburando allá a pulmón, con sus diversas teorías que todas estaban en concordancia, porque cuando me hablan de que Soria quiso meter una hipótesis nueva en la causa o desviar por la pista narco, la realidad es que cuando Soria llegó, le hice un listado a la jueza de todas las teorías que había, desde el pomberito, desde los narcos, desde la venta de órganos. Entonces es una ridiculez poner a este pibe que quería implantar una pista. Perdón que voy no. Bueno, pero realmente hizo como muchas cosas extrañas y si está ahí también es por algo, ¿no? No sé si lo que tiene que contar es tan clave como para decir de vamos a encontrar a Loan gracias a los comentarios de este hombre, pero sí que, bueno, dan pie a otras cosas, ¿no? Otras diligencias relacionadas con el caso y las personas que están detenidas por la desaparición de este niño. Ningún nombre es menor, ¿no?, de lo que va a mencionar Soria. Va a hablar de Roberto Méndez, el abogado de la familia que pidió portación de armas. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, hay una conversación que él pudo recuperar y que, insisto, según lo que él me dice, en su teléfono hay mucho más, porque piensen que tuvo la picardía en su momento de sacar una captura de pantalla y que eso va a una nube, que después va a otro lugar donde se guarda y él pudo rescatar eso, pero me dice, la conversación es mucho más larga, donde este abogado le dice, mirá, yo denuncié a esta persona del poder, necesito que hables con Patricia Burrich para que me brinde seguridad. Y Soria... Increíble. Yamil, déjame sumar a Amalia, que ya estamos en el horario de ella, por favor. Pero muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo andan? Les doy un besito como siempre. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Está corto el programa, entonces... Sí, las últimas novedades que teníamos, el doctor Yamil, abogado defensor de Soria, de Nicolás Soria, alias el americano, que mañana va a ampliar su indagatoria. ¿Expectativas? Que dé un poco de luz a lo que sucedió, por lo menos, para con él. Y no solo esto, sino también de ilustrar a los jueces de la Cámara. Porque ya nosotros, esto no tuvo difusión pública, pero todos los imputados tuvimos con sus abogados, ¿no? Una audiencia en la Cámara de Apelaciones donde fue bastante criticada la instrucción, bastante criticada, y estamos a pocos días de conocer un resultado que puede ser una nulidad. Hoy la otra noticia es que la jueza Posarpenso pidió una nueva prórroga, ¿no? A la Cámara, recordemos, vencía en 3 días. Igual vamos a hacer así, 19 de marzo. Diego, vamos a hacer así. Se hace el programa de ella. ¿Cuántos meses, cuántos meses van a pasar, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa? Porque mientras más tiempo pasa, es como dicen en criminalística, ¿no? A mayor tiempo que transcurra desde el hecho, menos posibilidades. Claro, hay menos posibilidades de encontrar la verdad. Eso siempre se dice, el tiempo que pasa, la verdad que huye, ¿no? La frase típica de criminalística y demás. Yo creo que en este caso seguramente pase algo parecido, ¿no? Creo que la verdad estaba en los primeros días y hubo tanto encubrimiento, tantas cosas ahí metidas, se creó como un frasco enorme en cuanto a eso, y finalmente ahora cuesta saber realmente lo que pasó ese día de la desaparición de Loan, si puede estar fallecido, que era uno de los puntos, si está en algún país diferente a Argentina, y eso cada vez está más
difícil, ¿no? Posibilidades tenemos que Pero encontrar la verdad. los detenidos empiezan a querer hablar, ¿no? Porque dicen, si yo estoy acá, bueno, y- que los que están afuera también. Tiempo que pasa, ¿verdad? Vale. Que huye, Claro. doctor. No sé si querés seguir. Estaría bueno, no, pero ¿No? estaría bueno que en algún momento, viste, también haya una pena para aquellos que decidieron hablar tarde. Sin duda. ¿No? Claro. Doctor, mañana lo podemos convocar y continuar con el tema, que estamos en el horario de Amalia. A su entera disposición. Que tenga buenas noches y Gracias. Gracias, doctor. Yamil Castrovian, Yamil abogado Castro. de Nicolás Soria, el americano, mañana con Sí. novedades, no tanto. Bueno, es verdad que ahora vamos a ir comentando más cosas de este caso. De hecho, quería sacaros por aquí un análisis no verbal de sospechosos del caso que hizo Sebastián Manzi. El otro día lo veíamos con el caso Paloma y Josué y también quería hacerle por aquí un shout out porque nos comentó en uno de los vídeos y no sé si conseguiremos también charlar un poquillo con él, pero quería verlo justo con el caso Loan para Carlos Pérez y Callaba, que creo que es bastante clave la figura de estas dos personas en si dicen la verdad o no en los archivos que hay en televisión de sus entrevistas. Vamos a verlo y ahora también comentamos esto. Y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros lo usamos para andar en el campo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del caso Loan en Argentina, un caso que ha tenido mucha repercusión mediática, y es la desaparición de este chico, este pequeño de 5 años, que está desaparecido hace ya 11 días. Vamos a ver unas particularidades. 11 días. O sea, este vídeo es de cuando habían pasado 11 días de la desaparición de Loan. O sea, me parece tremendo que estemos reaccionando a esto tanto tiempo después. Es increíble eso, ¿eh? Que se ven desde la comunicación no verbal y que genera lo que llamamos siempre cierta incongruencia entre lo que se dice y lo que se expresa. Quiero que se fijen primero que nada cuando este señor hace la entrevista, como su parpadeo es casi nulo. Viernes, cuando fuimos a Corrientes, fuimos en el auto, no en la camioneta. La camioneta quedó siempre en nuestro estacionamiento, o sea que había... Vale, ya veo que lo de la música es siempre igual, pero sinceramente le diría que la música que la pusiese un poquito más baja, porque no se escucha nada. una mentira con respecto a que fuimos primero el día jueves, que llevamos la camioneta y que la trajimos lavada. Y luego de una microexpresión de miedo, La camioneta quedó siempre acá. Claro, porque los vecinos lo que dicen es que lavaron la... que acá la vamos a ver, acá específicamente, acá hay miedo, la comisura de los labios hacia atrás, los ojos que se abren, el cuerpo que se echa hacia atrás también. Esos son señales de miedo. Hasta se escucha la respiración de esta persona como tomando aire, una clara señal de miedo ante lo que está pasando. Lo que dicen es que lavaron la camioneta. Que el miedo puede ser por muchas cosas. Por eso acá no estamos para decir si esto es verdad o mentira, sino que estamos hablando de incongruencias. ¿Bien? Luego de no parpadear por mucho tiempo y luego de que expresa esta señal de miedo, vemos cómo su parpadeo empieza claramente a fluctuar muy rápido. Por eso, correcto. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada. Y esto porque llama la atención, por varias cosas. Primero que nada, desde la incongruencia, se habla de que mientras tenemos nuestro relato bien controlado, nuestros ojos se mantienen firmes. Pero ¿qué pasa cuando lo que estamos relatando se sale de control? Bueno, empezamos a buscar alternativas y nuestro parpadeo empieza a aumentar. Si es que en verdad esto nos pasa en cualquier situación, imagínate en una por la cual supuestamente estás involucrado en la desaparición de un menor. Entonces, es muy común ver en gente que falta a la verdad o es incongruente este gesto de no parpadear y cuando se termina de decir lo que digo y que está bien controlado, empezar a parpadear muy rápidamente. ¿Esto pasa por qué? Porque la carga emotiva que se esconde detrás de la carga cognitiva tiende a aumentar. Entonces el parpadeo aumenta. Luego sucede que tiene un bloqueo visual cuando se equivoca en lo que está diciendo. Fuimos en el auto y quedó lavada, quedó en el galpón. Entonces, si se fijan, él hace un bloqueo, tiene un parpadeo más extenso de lo normal. Cierra y abre. Lo curioso de esto también pasa
desde la persona que lo acompaña. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, quedó en el galpón y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros lo usamos para... Claro, es como que en este caso uno falla y el otro se queda como pensando, como casi sin quererlo, de qué es lo que ha dicho, ¿no? en el campo. Fíjense, cuando él tiene esta equivocación, ella siente con su cabeza. Y es muy raro que dos personas tengan el mismo error al mismo tiempo. Eso da una señal de que el relato o está arreglado o está convenido. Fuimos en el auto y quedó lavada, quedó en el galpón y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros lo usamos para andar en el campo. Luego, ella, que muestra mucha ansiedad, porque si la ven toma agua, está muy tensa, se le nota muy claramente, empieza siempre a ir en contra con su cabeza de lo que él está diciendo. Él afirma una cosa y ella está haciendo así con su cabeza todo el tiempo. La camioneta quedó acá, nosotros fuimos en el auto y quedó lavada, quedó en el galpón y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros lo usamos para andar en... Ostras, la verdad es que es increíble esto, ¿eh? No, está muy bien tirado esto aquí, en esta parte. Sí que se ve como que en algún momento hace así con la cabeza como diciendo que no, ¿no? Como un acto prácticamente instintivo, ¿no? Vamos a decir, de lo que está diciendo aquí mi esposo es una mentirijilla, ¿no? El galpón y está todavía con la mugre que tiene de siempre porque nosotros lo usamos para andar en el campo. Son cosas que llaman la atención, Un poco, pero deberían ser tomadas en cuenta. Bueno, aquí Sebastián, pues hemos visto ya un segundo vídeo de él. Lo único el audio, lo demás, perfecto, hace muy buen trabajo este chico, a ver si podemos también charlar con él un rato, un día. Ahora os dejaré también con más noticias de este caso, porque hoy volvíamos, obviamente, con este tema en un nuevo estreno. En las casas donde visitaron, los perros no detectaron rastros de Loan. No, en las cuentas. Fíjense que la justicia federal incluso hizo hace aproximadamente 5 meses, pidió y trazó un perfil socioeconómico de incluso la familia de Loan. Con esto revisaron y peinaron absolutamente todos los antecedentes, ¿eh? Hasta Cuentas de los bancarias, hermanos, ¿no? Y todo. todo. Las relaciones que tenía la familia con el entorno, en el colegio, en el barrio. O sea, hasta eso se hizo. Y no se encontró, digamos, no se encontraron elementos significativos que puedan indicar que en esa fecha, o anterior, o posteriormente, pudieron haber habido desembolso de dinero importante. Hubo una colecta, sí, para la familia que hizo un canal de televisión, que eso es otra cosa, pero no se encontraron los elementos que se suponían y que por ahí se aventuraban. Sí, depositaron tantos millones de pesos, pero nunca eso. Esa es una de las cuestiones que no aparecen con pruebas en la justicia, ante el tanto cúmulo de cosas que se dijeron y que se especularon, ¿no? Es una de las tantas. Y de lo cercano a lo que es Pérez y Callaba, que obviamente es de las personas que quizás más se ha hablado en cuanto al caso, y actualmente también, porque quizás mucha gente piensa que ellos son los que pueden tener más datos para llegar al paradero de Loan. Pero hay otros personajes secundarios también en la trama, ¿no? Que serían como la enfermera, que la visitan como ese mismo día, y luego el cura, ¿no? Que creo que borra alguna información y demás, se los investigó por eso. La enfermera me parece que también había quemado algunos celulares, según se había dicho. Como tal, ¿tienen alguna implicación con el caso, según tu opinión? ¿O son personas que simplemente les llega un problema y quieren como evadirlo, pero en realidad como que hay personas o los imputados los entrometen de una manera que ellos no querían? Mira, por parte, te digo, lo de la enfermera, esa noche, inmediatamente luego de la búsqueda, porque Pérez y Callaba están en la zona de búsqueda hasta las 11 y media de la noche y vuelven a su domicilio, ella va
Va la pareja hasta la estación sanitaria, le atiende esta mujer de apellido Axon, Alicia Axon, y en su momento manifiesta que le ha puesto un medicamento que era para cortar una crisis de tos y demás. Sin embargo, una persona que estaba en la estación sanitaria dice, no estaba tosiendo cuando yo estaba ahí. Se especulaba incluso con una suerte de calmante, y ahí es donde enlaza la cuestión dice, refuerza aún más la teoría de que esta gente le pudo haber atropellado al niño, haber hecho desaparecer sus restos, probablemente, y esto lo dice también, lo dice la justicia de algún modo, que Pérez es quien tiene mayores condiciones, mayores posibilidades para hacerlo. Hay investigadores que dicen que Pérez pudo haber hecho la acción solo y que la mujer no participó, y que esa crisis nerviosa pudo derivar en esta cuestión de un inyectable por la noche en el hospital. Esa es una de las cuestiones. Lo de los celulares de la enfermera fue mucho después, cuando ya prácticamente el caso se había planchado, como decimos. Una noche un vecino ve que cerca de su casa se están prendiendo fuego un montículo de basura. Entonces va a tratar de apagar y se encuentra con 2 o 3 celulares viejos que estaban allí. Da aviso a la policía viene y se encuentra porque eran celulares de Alicia Axon, esta enfermera. Obviamente llevaron los celulares para peritarlo, pero nunca surgió nada, por lo menos hasta ahora no se conoce que haya surgido nada interesante. Ella adujo que eran celulares viejos, que ya no los usaban, que molestaban y que por eso los había tirado a la basura. Eso por un lado. Curioso también, ahora que hablas de la enfermera, el tema de la clínica, etcétera. Yo llegué a escuchar una teoría de que a Loan lo habían llevado a una clínica para tratar de reanimarlo después de ese supuesto golpe que le habían dado. Bueno, repito, la teoría principal de algunos investigadores, tanto de la justicia ordinaria, en la justicia ordinaria como en la justicia federal, es que a Loan lo habrían embestido muy cerca de la casa de la abuela Catalina, en el hecho de que el niño venía al encuentro de su padre, desorientado porque no conocía el lugar, era la primera vez que iba, la camioneta le pudo haber embestido, esta gente en la desesperación lo levanta, cosa que relata luego Laudelina, que ve cómo lo levantan, y lo llevan supuestamente para reanimarlo. No llegan al lugar de reanimación porque ya en el camino pudo haber fallecido el chico, y a partir de ahí se monta la segunda parte, que es ocultar la prueba, digamos, ¿no? Ocultar los restos del chico. Pero ¿en qué momento se piensa o se dice que va a salir un coche? Porque como tal, en esa teoría no querían atropellarlo, ¿no? ¿Quiénes iban a salir? Bueno, claro. ¿O por qué iban a salir? Bueno, la familia, recuerden ustedes que Pérez da un reportaje muy largo a un par de canales de televisión, un par de reportajes muy largos, donde él dice, estábamos allí, jugaba River, yo quería ir a ver el partido, entonces, ¿qué hacemos? 2:30 de la tarde, nos levantamos y nos vamos. Antes de levantarse o antes de irse, alguien, Laudelina, comenta, Loan se desprendió del grupo, vino en búsqueda de su padre, aparentemente está perdido, lo vamos a ir a buscar, una cosa así. Bueno, aún así la familia, el matrimonio Pérez y Callava, decide volver hacia 9 de julio. Y estiman que en ese trayecto, cuando salen, es cuando embisten al chico. Y acá, permitime que haga Sí. agrego un detalle. En las pericias accidentológicas practicadas sobre la camioneta de Pérez, que además de los rastros odorológicos, es decir, los rastros de los perros, lo que ha quedado, por lo menos esto, tanto en la investigación ordinaria como en la investigación federal, es que el guardador delantero derecho de la camioneta de Pérez tiene o tenía un golpe compatible con haber chocado un cuerpo. ¿Sí? Segundo, una mancha hemática en el interior del guardabarro delantero derecho, del mismo lado donde está el golpe, digamos, ¿no? La mancha hemática estaba ubicada en la parte anterior interna del guardabarro.
Y a esto hay que agregar que, de acuerdo al testimonio de una vecina de Pérez y Callaba, la familia hizo lavar, o lavaron la camioneta, en la parte frontal, digamos, a las horas de haber sucedido la desaparición de Loan. En cuanto a la mancha hemática, tanto el Instituto Médico Forense de Corrientes, una entidad muy prestigiosa, como el laboratorio de la Policía Federal en Buenos Aires, determinaron que se trata de una mancha hemática, que es la que pudo haber sobrevivido a este lavado, una mancha hemática que da animal masculino, ¿sí? Pero que nunca pudo determinarse si pertenecía al patrón genético de Loan, porque la cantidad de la mancha era insuficiente para determinar con precisión si pertenecía al, digamos, al patrón genético de Loan. Estos son tal vez de los elementos, más sumado a lo que te decía anteriormente, los rastros orológicos, las cámaras Gesell y demás, que dan sustento a la teoría del accidente. Pero también Es por eso que se enlaza con los últimos rastrillajes que se hicieron en las lagunas, Claro. que fueron 4, porque presumían que si toda esta línea que estamos hablando de embestimiento, luego intento de reanimación... Claro, habrían colocar descartado el botín. cuerpo, ¿no? Exactamente. Claro, pero si hubiesen descartado el cuerpo del niño, por lo que se ha buscado a Loan, sobre todo en los primeros momentos y demás, parece bastante complicado que no se le pudiera haber encontrado de ninguna de las maneras, ¿no? Hay una cosa, Axel. Sí. La laguna en la que tiene especial interés la querella, que aún la sigue teniendo, está en los fondos del campo, comparte el fondo del campo de Pérez y Callaba, sobre una ruta de ripio, ¿sí? Y está en el lugar opuesto a donde comenzaron los rastrillajes. A ver si se entiende. El día 13, a la tarde-noche o a la tarde, comienzan la búsqueda de Loan desesperadamente por familiares, amigos, algunos policías, bomberos y demás, y luego se suman las fuerzas especiales durante 11 días con miles de efectivos, drones y demás. Pero no se buscaba en esa zona. ¿Por qué? A ver, para que tengan una idea. Se buscaba del punto cero hacia el noroeste. Y la laguna en cuestión está ubicada prácticamente al sudeste del punto cero. ¿Y por qué se buscaba? Y acá viene lo interesante de por qué implantaron el botín. ¿Por qué se buscaba hacia el noroeste? Porque hubo un botín semienterrado que marcó como que el chico caminó en esa dirección. Entonces, si hubo un encuentro de un botín que pertenecía a Loan a 3.000 metros del punto cero en dirección noroeste, es lógico que no busques hacia el sudeste, porque supuestamente el derrotero del chico era hacia la otra posición. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces no se buscó en ese lugar, se buscó así muy superficialmente. Ahora, esta búsqueda fue una búsqueda profunda que también careció de eficacia, nos decía uno de los peritos, porque pasaron 6 meses de la desaparición de Loan. Y es bastante improbable que puedan encontrar restos o que hayan olores del niño que puedan surgir a la superficie del agua después de tanto tiempo, porque eso se tendría que haber buscado en los primeros 40 días. Pero recuerden ustedes, en esos primeros 40 días sucedió de todo. Y las teorías más variadas, donde la justicia también estaba, digamos, de alguna manera, no sé si distraída, pero enfocada en todo caso, buscando la posibilidad de una cuestión de trata, el narcotráfico, bueno. Lo que recién decías, quedó lo del cura, si querés después te explico más o menos lo que yo puedo hablar con él. Sí, es verdad que ahora que dices que tanto tiempo después, 8 meses después de la desaparición del niño, Juan Pablo Gallego empezó como a asegurar muchas cosas en las televisiones, ¿no? Hace unas semanas decía el 98% está resuelto, aseguró incluso saber que Loan estaba en Corrientes actualmente, que muchos nos preguntábamos el cómo podía llegar a decir tales cosas el abogado de la familia que había llegado después del famoso Burlando. O sea, ¿tú crees que este señor quizás puede saber algo más de lo que desconocemos? O, por ejemplo, ahora que tú estás dando esta teoría de que podrían haber descartado el cuerpo del niño, tristemente,
en esas palabras de sabemos que pueda estar en Corrientes actualmente, etcétera, que es que puede estar intrínseco.